En tres partes. La primera parte es las gónadas y las otras dos corresponden a lo que recorre la uretra con la orina y el eyaculado. Entonces, puntos de referencia acá es el músculo isquiocavernoso. Músculo isquiocavernoso, ven que es gigantesco. Para los que hacían disecciones, recordarán que va debajo del origen del músculo semimembranoso. Músculo isquiocavernoso. Bueno, significa eso, que de él, desde ese músculo hacia atrás, es la uretra o porción pelviana de la uretra. Uretra pelviana o porción pelviana de la uretra. Miren lo que voy a encontrar ahí. Esto es la vejiga. No me la van a confundir con un testículo, que cuando pregunto vejiga me dicen testículo. Ahí ven la vejiga. Paso hacia arriba, voy siguiendo hacia arriba, hacia dorsal, hacia el sacro. Aparece acá la fila de glándulas sexuales accesorias del macho. Ustedes seguramente han oído hablar de la próstata, las glándulas seminales y las glándulas de Cooper. Así de que encima de la vejiga encontramos las glándulas sexuales accesorias del macho. Si fuese una hembra, ahí estaría el útero, con los ovarios. Y finalmente en la parte más dorsal, ya prácticamente pegados al sacro, esto es el recto o ampolla rectal, donde estará ya el contenido digestivo para ser evacuado. Entonces fíjense que en la región pelviana, donde están los huesos coxales, hay de dorsal hacia ventral tres estructuras o tres regiones claves. Recto, genital, el genital pues es acá, si fuese una hembra sería el útero. Y si sigo bajando estaríamos con la parte urinaria, donde está la vejiga. Muy fácil. Ya teniendo esos puntos de referencia, vamos a ver qué aparece acá en la uretra pelviana. Entonces, separemos la vejiga. Ustedes recordarán que tiene 5 ligamentos. Fíjense que está idéntica a la de una hembra. 2 ligamentos laterales, quitemos este estorbo de acá. 2 ligamentos laterales, 2 ligamentos redondos en forma de cordón y un ligamento medio que es impar y viene acá. Bueno, 5 ligamentos. Esta arruga que se forma en todas las vejigas, incluida la nuestra, es el vestigio del uraco. Fíjense cómo convergen todos los ligamentos allá. El uraco lo voy a explicar con el último tema del semestre. ¿Cuál es? Es un conducto que tiene el feto. Bueno, ahora sí cojamos la parte genital que nos interesa en este momento. Dejo la vejiga hacia abajo y recogiendo acá encuentro que aparece un pliegue que sostiene a los conductos deferentes. Aquí, lástima, también fueron destrozados. Vemos las ampollas o ámpulas de los conductos deferentes. Ellas están aquí dilatadas, indicándome que este macho era entero. Quiere decir que no le habían hecho orquiectomía. Ideal que ya no digan castración en los machos, van a decir orquiectomización. ¿Ampollas o ámpulas de qué? De los conductos deferentes. Esto me indica que este macho tenía testículos y esos conductos deferentes, antes de ingresar acá a la uretra para ser eyectados, ¿no es cierto?, se almacenan en este lugar, por eso están dilatados los conductos deferentes que vienen desde el testículo. Si fuese un macho castrado, esos conductos, esas ámpulas no existirían, tendrían el diámetro escaso de un lápiz. Mire todos los tajos que hacen, vea, yo no sé para qué hacen esos destrozos. Entonces aquí ven, faltaría lo que correspondería al conducto deferente. Voy a usar este uréter y vendría así, más o menos. Ahí sería el conducto deferente viniendo desde el testículo. Bueno. ¿Sacan el testículo? Sí lo hay, ahorita vamos para allá. Noten ustedes que las ampollas o ámpulas de los conductos deferentes presentan encima de ellas una glándula enorme. Aquí la ven que incluso es hueca en el caballo, mientras que en el toro no es hueca, es cavitaria, fíjense. Son las vesículas seminales. Esto es como un baloncito inflado. Vesículas seminales. Justo encima de las ámpulas o ampollas de los conductos deferentes. Estoy hablando de las 3 glándulas sexuales accesorias del macho. Dejemos las vesículas seminales y avanzo hacia donde está el ano. Miren dónde está el ano.
aleja un tricítico, no es necesario eso. Con eso así pueden darse una idea. Esto es el recto, esto es el ano. Avanzo hacia el ano y notan que aparece otra glándula. Esta sí es maciza, muy dura. Tiene dos lóbulos, este es un lóbulo, y acá estará el otro lóbulo. Ese estrechamiento en medio de ambos se llama istmo de la próstata. Están viendo la famosa próstata, después de las vesículas seminales. Próstata. Ahora, avanzo más hacia donde está el ano y encontraré las glándulas bulbouretrales. Aquí ven una, glándulas bulbouretrales o de Cooper. Tendrán el tamaño de una uva, ¿no es cierto?, en un caballo. Aquí vemos las glándulas bulbouretrales de Cooper en un lado. Pasemos ahora hacia el otro lado para encontrar las opuestas, ¿no es cierto? Y aquí vemos la otra glándula bulbouretral o de Cooper. Miren dónde se ubica el ano y dónde estoy cogiendo a las glándulas bulbouretrales o de Cooper. A los de anatomía 2, esta mañana les decía, en este lugar, en el perro, no van a encontrar glándulas de Cooper, porque el perro no la tiene, pero sí van a encontrar las glándulas perianales, que son las que secretan un tipo de contenido muy aceitoso, oleoso, rico en feromonas. Así saben en qué estado reproductivo o en qué estado de salud se encuentran esos especímenes cuando huelen el territorio. Entonces, hemos visto que en el equino hay 3 glándulas sexuales accesorias. Vesículas seminales. Vesícula se escribe con B corta para los que tienen mala ortografía. Y lo mismo, volumen. Dan el volumen al semen. Eso hacen las glándulas seminales o vesículas seminales. Dan el volumen al semen. Próstata, ¿con qué letra se escribe? Con P de papá. Da el pH alcalino al semen. Así se evita que cuando el semen aún está adentro del tracto se contamine. Esa alcalinidad es bactericida. Ustedes saben que muchos desinfectantes que se usan en el hogar son muy alcalinos o muy ácidos. Eso hace la próstata, da el pH alcalino. Y glándula bulbouretral o de Cooper se escribe con B larga, ¿no es cierto? Entonces, como decía mi maestro, el doctor Juan Tobos, barre o limpia la uretra de residuos de orina y eyacula. Bueno, si yo les digo clasifiquen a esas glándulas según su secreción, ¿ustedes qué dirán? Exocrinas, porque el plasma seminal no puede ir por la sangre, ¿no es cierto? Bueno, ahora, en la misma uretra pelviana vamos a abrirla por donde va la orina. Ustedes saben que si esto es la vejiga, pues por ahí ya empieza a fluir orina. Aquí estoy separando hacia un lado el ligamento medio de la vejiga, abro la vejiga y vamos a notar en ella la desembocadura de los 2 uréteres. Ahí ven los 2 orificios, uno para cada uréter, son los orificios ureterales. Y ellos se unen con la salida el orificio de salida de la vejiga, que es este, se unen con ese orificio formando un triángulo, ¿verdad? Miren que se ve un triángulo ahí. A eso se le llama trígono vesical. Así de que ese trígono vesical está presente en las hembras y en el macho, en la mujer y en el hombre. Esa es una cuestión muy común que está presente en todas las vejigas. Trígono vesical. La vejiga se contrae, impulsando la orina hacia el exterior. Vamos saliendo entonces por la uretra pelviana y vamos a notar que en ella aparece un relieve, ya muy destrozado por las agujas que se han puesto. Entonces, aquí vemos ese relieve que se llama, todo ese relieve es el colículo seminal. Repito, con C, colículo, nada de folículo. Colículo, de cólico, colículo seminal. Si alcanzan a notar en medio de tanto destrozo, ven que tiene 2 agujeros. Ahí terminan los conductos deferentes, trayendo a los espermatozoides. Ahí ven los 2 orificios eyaculadores del colículo seminal.
Ahí llegaron los espermatozoides. ¿Sí ven ese espermatozoide moviéndose? Ah, sí, seguro. En ese lugar se mezclan los espermatozoides con el plasma seminal producido por las glándulas que acabamos de ver. Y ahí es donde se forma el semen. Así de que no me van a decir que un testículo produce semen. Eso es falso. El testículo produce espermatozoides. El semen es formado cuando se mezcla el espermatozoide aquí, en este lugar, con el plasma seminal producido por estas glándulas. Avancemos con esa orina y eyaculado, seguimos recorriendo la uretra y notamos que ya llego al pene, propiamente dicho, a la porción extrapelviana. Fíjense que ahí ya aparece piel, ¿no es cierto? Esto es el periné. Ustedes le dirán que es el periné o perineo, en hembra y macho. ¿De dónde a dónde va? Hagamos entonces un corte transversal del pene. Esto aplica en humanos también. Cambia un poquito la forma, pero la estructura de lo que voy a mostrar es idéntica. Bueno, en el corte transversal del pene, fíjense que es fácil, se evidencia que el pene tiene dos mitades. Una mitad dorsal cavernosa. Fíjense que está empacada por esa envoltura blanca que se llama túnica albugínea. Hay túnica albugínea en el pene, la estoy mostrando, en los ovarios y en los testículos. Así de que la túnica albugínea la encontramos en muchos lugares. Y noten cómo en el pene forma esas raíces, fíjense, y son muy fibrosas, muy fuertes, y se les llama trabéculas del cuerpo cavernoso del pene. Toda esta zona oscura llena de trabéculas es el cuerpo cavernoso del pene. Por eso decimos que la mitad dorsal del pene es cavernosa. La mitad ventral del pene es esta, mucho más pequeña y no es cavernosa. Notamos entonces que ahí es donde va la uretra. Por ahí, pues donde está ese orificio justamente en la punta del bisturí, por ahí va la orina y el eyaculado. Esa es la uretra extrapelviana, ya está dentro del pene. Si yo separo un poquito los tejidos vecinos, vamos a notar que da la apariencia de una esponja. Acerca lo más que puedas esta vez. Y ven que alrededor de la uretra se forma una minúscula esponja. Eso se le llama cuerpo esponjoso de la uretra. Es eréctil, se llena de sangre. Y este músculo alrededor de la uretra y el cuerpo esponjoso de la uretra se le llama músculo bulboesponjoso. Así de que en el humano y en los animales vamos a encontrar dos músculos claves, aparte del isquio cavernoso, que es gigante. Vamos a encontrar uno que es el músculo uretral. ¿Dónde está? Después de la vejiga, mire. Cogí la vejiga, salgo de ella, y esto que está abierto y ya todo desmenuzado por las tiernas manos de los estudiantes, era el músculo uretral. Ese músculo uretral pasa a la uretra extrapelviana y cambiará de nombre para transformarse en el músculo bulboesponjoso. Bulbo se escribe con B larga, ambas, músculo bulboesponjoso. Si yo sigo avanzando, ya terminaré en el glande, que es el extremo final del pene. Entonces ven que tiene la corona del glande, ¿no es cierto? Corona del glande, abrimos y vamos a notar que el glande presenta entonces la parte terminal de la uretra, por donde va esa orina y eyaculado, una prolongación uretral del glande, que es esto. En los morruecos, es decir, en el macho cabrío, es mucho más largo. ¿Cómo se llama? ¿Qué es cabrío? El chivo. Entonces, es la prolongación uretral del glande. Hay una fosa del glande donde se acumula esmegma. Ustedes le dirán a ver qué es el esmegma. Díganme. ¿Esta mitad será la esponjosa o la cavernosa? Si yo veo trabéculas y es muy dura. La cavernosa, ¿no es cierto? Esta es la mitad cavernosa del glande. Bueno. Ahora, resulta que el glande y en general el tallo del pene o el cuerpo del pene, en los animales, ya en los humanos se ha ido perdiendo todo esto, hay el prepucio, que es una piel modificada para cubrir al aparato copulador y evitar agresiones del medio hacia ese aparato. Entonces acá en el caballo, fíjense que el prepucio tiene muchos pliegues.
El primer pliegue es muy evidente, fíjense que es el más cercano al glande y se le llama anillo prepucial. Sigo avanzando por el prepucio y aparecen todos los pliegues accesorios del prepucio. Sería una tontería ponerme a contarlos, es como una huella digital en cada uno. Ahora llego finalmente al último pliegue, el más grande de todos, donde ya hay pelo, ¿no es cierto? Y es el orificio prepucial. Siempre he dicho que este aparato copulador es igual que un telescopio, puede entrar y puede salir igual que un telescopio formando sus pliegues. Así de que cuando está en reposo y guardado completamente, queda todo empacado acá en el orificio prepucial. Aquí vemos entonces cómo el prepucio, ventralmente, incluso en el humano se puede notar algo de eso, vemos lo que se llama el frenillo del prepucio. Es un pliegue cutáneo un poco más grueso y se continúa con el surco escrotal, así de que aquí estamos ya a la altura del escroto y vemos el surco escrotal haciendo manifiesto el tabique escrotal. Si en una glándula mamaria vimos tabique intermamario, aquí estaremos viendo el tabique escrotal. Ahora, dorsalmente al pene, volvemos acá a la mitad cortada de ese aparato copulador. Estos vasos sanguíneos serán arterias o serán venas. Venas, ¿no? Venas, así de que están viendo el tamaño gigantesco de las venas dorsales del pene en un caballo. También en el humano son muy grandes, en cambio en el bovino son chiquiticas. Venas dorsales del pene. Y noten cómo las venas dorsales del pene van acompañadas de un par de nervios que tienen el mismo nombre. Entonces son, mírenlos, empiezan desde acá, desde donde está el músculo isquiocavernoso, son los nervios dorsales del pene. Aquí vemos un nervio dorsal del pene, y aquí vemos el otro. Dos nervios dorsales del pene. Y ellos vienen de acá. No sé si recuerdan en la disección al nervio pudendo. Aquí vemos al nervio pudendo del lado izquierdo y acá estaría, ya está cortado, el nervio pudendo vendría acá del lado opuesto. ¿No es cierto? Dos nervios pudendos al pasar al músculo isquiocavernoso y entrar al pene se llamarán nervios dorsales del pene. El homólogo en la hembra será nervios del clítoris, obviamente más pequeños. Finalmente, el escroto tiene 4 capas en orden de superficial a profundo. Entonces buscamos la región escrotal de cualquier especie. Y vamos a notar que al incidir la piel del escroto aparece una membrana blanquecina, se le llama dartos. Entonces el escroto tiene piel, dartos, fascia escrotal, ven cómo se levanta, cómo se arruga, fascia escrotal. Y la cuarta y última capa del escroto es esto, una envoltura que parece celofán envolviendo directamente al testículo, y es la túnica vaginal parietal o vaginal común. Ella generalmente es incidida en las orquiectomías y aparece así el testículo. Como aquí ya obviamente lo despedazaron, entonces buscamos un testículo que nos permita ver sus partes, ya que en todos los testículos vamos a ver lo mismo. Lo único que cambia es la forma. Habrá testículos que son redondos, como en el perro, como en el humano, ¿no es cierto? Pero acá vemos que dependiendo de la especie, pues varía la forma. Aquí vemos el de un bovino, aquí vemos el de un porcino, ¿no es cierto? Todo tiene lo mismo. Entonces, los testículos tienen 2 partes claves. Una que es la glandular, la más obvia. Glandular. Ahí ven la cantidad de túbulos seminíferos, venas, ramas arteriales, hay de todo ahí. Esa es la parte glandular. Y la otra parte es esto, la de conductos. Porque ustedes saben que esta es una glándula secretora, así de que todos esos millones de espermatozoides que produce a diario, no temo decir que es a diario, se producen millones de espermatozoides, ellos saldrán por todos esos ductos que se llama epidídimo. Eso es epidídimo. El epidídimo tiene 3 partes.
y en orden de aparición son las siguientes. Cabeza del epidídimo. Ahí entraron primero, cabeza del epidídimo. Siguen por el cuerpo del epidídimo y rematan acá con la cola del epidídimo. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Doy la vuelta a la cola del epidídimo y vamos a notar que de la cola del epidídimo sale un nuevo conducto. Es el conducto deferente. Aquí está pegado, no quiero despegarlo porque quiero que se conserve lo mejor posible la pieza. Fíjense que esos conductos son espiralados. Yo siempre a modo de chanza, pero yo creo que no me equivoco. Si me pusiera yo a extender ese epidídimo con todo el resto de conductos, podría llegar hasta el Puente del Común, hasta el Castillo Marroquín. Así de que fíjense el enorme recorrido que debe hacer un testículo. ¿Qué? Un ovario. Un ovario. ¿Un ovario? Estoy loco. Un espermatozoide. Estaba pensando en otra cosa. Me distraje. Entonces, fíjense el enorme recorrido que hace el espermatozoide. Como siempre, el macho trabaja más. Ustedes, que no quede grabado. Que no quede grabado. Ustedes vieron cuánto. Ese conducto deferente que aquí se hace tan obvio, mírenlo. Aquí estamos justamente a la altura de donde está el cordón espermático. Mire acá el conducto deferente. En ese lugar, fíjense que es el cuello del escroto. Aquí estaría la bolsa escrotal. Es muy fácil hacer una incisión en humanos y en animales y recortar el conducto deferente. A eso se le dice vasectomía. O sea que es más fácil que un hombre se opere que una mujer. Es más fácil. En las chicas, pues, tocaría hacer apertura de abdomen, ¿no es cierto? Hacer cirugía abdominal para hacer la ligadura de trompas o de salpinges. Se puede ligar, se puede cauterizar, la idea es cerrarlo. Bueno, ustedes leerán en la guía las 7 estructuras del cordón espermático. ¿Qué tal que a Granados le dé por preguntarlo? Aquí vemos entonces algo muy particular que tiene el humano y los animales. Aquí tenemos un músculo estriado voluntario, pero curiosamente no lo podemos contraer a voluntad. Es enorme, va acompañando al cordón espermático. Es el músculo cremaster externo. Las chicas no tienen cremaster, porque la función de los músculos cremaster es contraerse y subir el testículo hacia el abdomen cuando hace frío o cuando hay dolor. Cuando se le hace chiquita. Cuando hace frío o cuando hay dolor. Entonces, en ese recorrido desempacamos un poquito acá y notan esta estructura. Es el plexo pampiniforme. Plexo pampiniforme. Quiero hacer una prueba. ¿Quién quiere ganarse 5 puntos? ¿Cuáles son las 3 estructuras termorreguladoras del testículo? Ya que leyeron la guía que entregué hace un mes. Nadie supo. Aquí está la primera, el plexo pampiniforme. Ay, yo vi un video que decía que los testículos de ellos tienen por debajo del cuerpo 2 grados centígrados. No, sí. Entonces, para que se produzcan espermatozoides, el testículo debe estar 1 grado o 2 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal. Lo curioso en las aves es que llevan los testículos intraabdominales. Lo mismo pasa en los elefantes. Ellos llevan los testículos en el canal inguinal y a pesar de eso, esa condición sí producen espermatozoides. Esto es el plexo pampiniforme, es el enrollamiento de la vena testicular sobre la arteria testicular. Pero no necesitan los 3 conductos termorregulares. No lo digo porque quiero obligar a leer. Ahora, ya particularidades ajenas al tema, pero quiero que las conozcan, porque no quiero que mis estudiantes sean ignorantes. Entonces, ¿qué se hizo el que yo había separado de perro? No sé, profe. Ya me lo escondieron. ¿No es este, profe? No, pero hay otro. Este no. Este. A ver. Si yo les pusiera, aunque no lo voy a hacer porque dirán, Granados ahora nos metió otras especies y solo estamos estudiando anatomía 1. Pues, ay, verás si los quieres meter. Si yo les pusiera
esto acá de juguete, ¿no es cierto? Estamos haciendo una prueba, esto es de perro, ¿no? Por si acaso, macho. No diga. Acá están los testículos, o estaban los testículos porque veo que ya se los arrancaron evidentemente, ¿no es cierto? Díganme, ¿qué será esto? La vejiga. ¿Y entonces esto qué es? Las glándulas sexuales accesorias. Ahora los voy a enterar. El perro solo tiene próstata. Esta es la próstata. Pero me gusta mostrar acá en perro porque eso les hará entender a ustedes con facilidad por qué cuando hay una prostatitis o un cáncer de próstata o un tipo de inflamación de tipo prostático, no sé, se obstruye el paso de la orina hacia el exterior. Fíjense cómo la próstata está envolviendo a la uretra pelviana. Por aquí va a salir la orina y el eyaculado. ¿Qué pasa si esta próstata está apretando todo, no es cierto? Entonces, por eso es necesaria una cirugía de emergencia. Algo acá. Vemos en el glande del perro que es enorme. ¿Qué será esto? ¿No han oído de esa curiosidad? La osa penis. Esto es la osa penis o hueso del pene del perro. Fíjense dónde va. Para ayudar a mantener la erección, porque ustedes ven que el macho queda pegado a la hembra durante muchos minutos y mantener la erección durante tanto tiempo es muy difícil. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta que yo no entendí bien. Las glándulas son por arriba. No, esas son gonas. Y vean que sirvió la pregunta. Me dicen que las glándulas sexuales accesorias de la hembra son los ovarios. No. Los ovarios son las gonas. Entonces, ¿cuáles son las glándulas sexuales accesorias de la hembra? Y eso lo escribí ahí. Las glándulas uterinas. Las glándulas endometriales del cervix. Eso está en la guía. Las glándulas vestibulares mayores. Glándulas vestibulares menores. Y un puntico para el que me diga qué glándula sexual accesoria falta en la hembra, por mencionar. El hígado. Eso no es una glándula. ¿Sabe qué es lo que me da risa cuando hago esa pregunta? ¿De qué es la glándula más grande sexual accesoria en la hembra y en la mujer? La mamaria. Ahora, ¿cuáles son las glándulas sexuales accesorias del macho? ¿Cooper? Cooper. ¿La de Cooper? Cooper.